Estoy con el doctor Alejandro Gay, economista, hombre que está trabajando mucho en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor de economía, y no sé por qué me apareció a mí acá federalismo fiscal, pero fue un error de la producción. En realidad, lo que Alejandro viene a comentar es ampliar lo que conversamos con Marcelo Capello sobre este tema de la nueva Carta Orgánica del Banco Central que se quiere instrumentar, que no va a pasar desapercibido si se pone todo en marcha esta situación, por cuanto puede llegar a crear situaciones no deseadas por la sociedad argentina. Esa sería la idea. Gracias, Alejandro, por venir al programa. Bueno, trasladanos tu pensamiento, ¿qué es lo que estás pensando de todo esto? No, hoy leyendo el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno ve que más allá, digamos, de mucha retórica, de muchas cosas, uno podría decir, digamos, que tiene tres ejes esta reforma. Un primer eje, digamos, es explicita que hacia futuro la política monetaria del Banco Central se va a manejar discrecionalmente, según lo que el directorio y el presidente del Banco Central estimen. Además, digamos que va a haber no solamente el objetivo de preservar el valor del dinero, o sea, combatir la inflación, sino además también un objetivo de desarrollo económico con equidad social. Perdóname que te interrumpa, es decir, que se termina de liquidar la autonomía teórica del Banco Central que existió cuando en 1935 se creó el Banco Central, es decir, para defender la moneda con total autonomía y autarquía, creo que era así, ¿no? Sí, digamos, hay menos autonomía del Banco Central, seguramente, hay menos transparencia, hay menos rendición de cuentas en este nuevo proyecto, ¿no es cierto? Menos autonomía porque además se legaliza la cosa de usar cualquier nivel de reservas para pagar deuda, ¿no es cierto? Y para cubrir el déficit fiscal. Entonces decíamos, hay ese primer eje que se explicita cuál va a ser la política monetaria, se va a manejar con discrecionalidad. Un segundo eje, que es digamos, se pueden usar reservas para pagar deudas sin límites y no hay que basarse. Va a ser de libre disponibilidad, como así antes decía, bueno, esta parte que no respalda a la moneda es de libre disponibilidad. Sí, no, ahora el directorio va a decir cuánto es lo que es necesario y todo el resto es de libre disponibilidad. En la práctica. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de eso? Porque ¿qué es lo que puede pasar a un país que abandona esta métrica exacta que tiene que tener con el Banco Central o la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central de Francia? ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Digamos, hay una cosa que está presente, digamos, en el proyecto, es eliminar todos los resabios que haya de la convertibilidad, de lo que era la convertibilidad. Sobre eso uno no puede discutir porque, digamos, no. En la práctica nunca puede estar bien, digamos, puede estar bien. El problema es que, digamos, cuando uno tiene un tipo de cambio flexible como tiene en la actualidad la Argentina, no hace falta tener una contrapartida, digamos, de la base monetaria en términos de reservas, porque si hay mucha demanda de dólares, uno puede dejar que el dólar suba y listo. Eso es la esencia del tipo de cambio flexible, ¿no es cierto? Los riesgos, digamos, es lo que ya vivimos en la década del 80, esa inflación que no era del 25, sino que era del 100 o de más, digamos. Entonces, el riesgo es la inflación, digamos, y eso es un problema. El riesgo es la inflación. La inflación mucho más elevada de la que tenemos. Por eso digo, ¿podríamos llegar a una hiperinflación como la de Alfonsín? No, digamos, no hay condiciones en la actualidad, ¿no es cierto? Pero, digamos, son cosas que hay que cuidar, digamos, y si uno ve el discurso presidencial donde se presentó este proyecto, creo que no se nombra la palabra inflación, digamos, que es un problema que hay que resolver. Entonces, según el gobierno tenemos un 7% de inflación el año pasado y este año no vamos a pasar el 6, ¿no? Sí. Problema es. Es un problema porque si uno piensa que es el 6 y se devalúa el 6, uno no afecta la competitividad de la industria. Pero si la inflación es del 25 y yo devalúo el 6, como ha ocurrido en los últimos años, claro, la industria no puede soportar ese incremento en costos en dólares, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema y por eso entonces, digamos, hay todas esas presiones sobre el mercado cambiario. Ahora, perdóname que te interrumpa, te vivo interrumpiendo, Alejandro, no te dejo seguir, pero lo que pasa es que son tantas las preguntas que yo me imagino que se está haciendo el televidente cuando te escucha hablar, y es que
Si cuando el gobierno no quiso sincerar los precios relativos y dejó que se vaya cargando hasta que al final dijo, bueno, destapó la olla y esto, el gas ahora vale el doble, el teléfono el triple, la energía, lo que sea. Acá se tendrá que producir en algún momento también un sinceramiento con este tema de que el Banco Central devalúa un 7% y la inflación es del 25%. ¿Es fabricar una bomba de tiempo eso? Sí, claro, sí, y eso, y las restricciones de Moreno que hay en la actualidad al respecto sobre las importaciones y eso, agravan ese problema. Eso es lo que es increíble, digamos. O sea, cuando yo impido las importaciones, estoy disminuyendo la demanda de dólares. O sea, estoy logrando que el tipo de cambio baje. Justo lo contrario de lo que habría que hacer, digamos. Tiene que subir el tipo de cambio, ¿no? Y lo contrario del modelo. Si el modelo era el modelo productivo con tipo de cambio alto, y ahora resulta que quieren tener un tipo de cambio bajo. Porque también lo explicó recién Marcelo, otra alternativa era para volver a tener reservas de libre disponibilidad, era dejar que el dólar subiera un poquito, que hubiera sido lo mejor. Pero hay una política, digamos, equivocada en el punto. Si dejaban subir el dólar, ¿no estaban dando un ingrediente más para la inflación? Pero la inflación, algo podría haber habido, digamos, de algún ingrediente mayor, pero es un error inmenso tratar de controlar la inflación con el tipo de cambio. Es lo que hizo la convertibilidad, es lo que hicieron decenas de planes de estabilización que terminaron fracasando, es tratar de controlar la inflación con el tipo de cambio. Y eso lo que es totalmente paradójico, que esa es una receta ortodoxa. Y este gobierno se dice heterodoxo progresista en su política económica y utiliza las recetas para controlar la inflación y tan es así, digamos, el tema, es que uno tenía en este punto, digamos, de cómo se va a manejar la política monetaria hacia el futuro, que dice que este proyecto dice que va a ser discrecional. Hay otras tres alternativas en el mundo, digamos. La discrecionalidad es lo que utiliza Estados Unidos, pero uno podría utilizar lo que usamos en la convertibilidad, metas de tipo de cambio, o podría usar lo que veníamos usando, que es metas de cantidad de dinero, cuánto se va a emitir cada año, o metas de inflación. Hubiera sido interesante que el proyecto fuera de migrar a un sistema de metas de inflación, que es lo que usa Chile, que es lo que usa Brasil, que es lo que usa Colombia, digamos, que son mecanismos que permiten controlar la inflación, digamos, en un mediano plazo. Y no, hemos ido a un mecanismo, digamos, que, bueno, claro, le da total discrecionalidad al gobierno, pero no se sabe en qué va a terminar. Alejandro, pregunto porque no sé. Esa idea de metas cambiarias, ¿no lo hizo también Martínez Dios con la tablita? Así es. Y es una mala idea. Así lo fue. Porque es controlar la inflación con el tipo de cambio. Claro. Lo mismo que está haciendo el gobierno ahora. Claro. Martínez Dios terminó pidiendo disculpas, porque la verdad que se equivocó muy mal. Claro, porque generan atraso cambiario, generan pérdida de competitividad en la industria, generan desempleo, etc. Y terminan en una maxi devaluación, ¿no es cierto? Ahora, no hay un atraso cambiario tan grande como para que esto vaya a terminar en una maxi devaluación, pero hay que tomar medidas para que eso no se vaya a generar. Y no vamos en el buen camino, en ese sentido. El proyecto no va en el buen camino, digamos. Uno puede compartir esta idea del proyecto que dice, bueno, no va a haber un solo objetivo que sea controlar, preservar el valor del dinero, sino también vamos a ocuparnos del empleo. Bueno, eso está bien. ¿Tenés algo más para decir de esta reforma del Banco Central o no? Sí, podríamos hablar mucho, si querés. Hay un punto importante, que era el tercer eje que no te comenté, que no está apenas esbozado, hay 2 o 3 artículos, pero que podría de implementarse o de llevarse a cabo, eso podría tener consecuencias muy graves, que es la idea esta de implementar lo que en el pasado, o lo que la teoría económica llama, digamos, represión financiera. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, es cuando el Banco Central ordena a los bancos comerciales a prestar a tasas de interés fijas y a sectores específicos según sus conveniencias, según sus estrategias, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso ya es como que se rompe el mecanismo de que los bancos le prestan para maximizar sus beneficios a los sectores que evalúan los riesgos. En el 47 le fue malísimamente mal. ¿Te acordás los grandes barrios que se construían y que le ponían en la esquina del barrio Perón Cumple? Así es. La última cuota era el valor de un atado de cigarrillo. Así es. Un desastre total. Se abre la puerta para ese mecanismo. No quiere decir que esté ya implementado, etc. Pero en la Carta Orgánica se abre la puerta porque se enumeran algunos artículos al respecto,
y se dice que entonces el Banco Central va a regular, y lo cual sería realmente grave, ¿no es cierto? Digamos, pero bueno, ahí nos quedan 2 o 3 minutos, por lo que veo la cara de Daniel. 2 minutos, me dice. Rápidamente dame un flash sobre, para el 2012, inflación, gasto público, balanza comercial e inversiones. Mira todo lo que te estoy pidiendo. Bueno, para no superponerme mucho con lo de Marcelo, digamos, la inflación va a estar en este entorno del 20 y pico por ciento, 24%, por lo que ya se explicó, digamos que hay presiones a la subida y a la baja. ¿El gasto público va a seguir así a este ritmo o lo van a tener que frenar en algún momento? No, ya sería suicida. Seguir aumentando al 30% por año, digamos, ya no va más. De hecho, esa es la cosa de las quitas de subsidios y eso tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Pero como no va a ser muy limitado lo que van a reducir, digamos, ese crecimiento del gasto público, digamos, se va a seguir emitiendo mucho, y para eso está la reforma de la Carta Orgánica Constitucional, se va a emitir mucho para financiar el déficit fiscal y el pago de deuda. Lo cual, digamos, es una mala política, digamos, ya la vivimos en el pasado, eso habría que ir corrigiéndolo, ¿no es cierto? Y el crecimiento, en mi visión, digamos, la economía no va a crecer más del 2%, digamos. Sí, más o menos lo que entre el 2 y el 3%. Si no hay un problema todavía grave en Europa que todavía vaya a complicar más la cosa. Balanza comercial. Moreno está empeñado en que no se importe nada, ya está comparando insumos básicos fundamentales. ¿Vos crees que va a conseguir éxito con esa política o va a cerrar toda la economía? Yo creo que va a hundir al gobierno en las próximas elecciones. Digamos, o sea, yo no puedo creer que o pienso que esto no va a poder aguantar un año y pico, digamos, hasta el próximo acto pero ahí de elecciones. Porque, digamos, esto se puede mantener un tiempo sin costo social, pero hay algo que es muy importante, Alejandro. El gobierno parte de la teoría que la sociedad argentina, en su inmensa mayoría, son tontos útiles que se los puede manipular. Y el problema es que el gobierno tiene razón. La mayoría de la sociedad argentina está en esa composición de tontos útiles. No, pero cuando vos vas a comprar repuestos para algo y no hay, o cuando es ahora, cuando faltan 6 meses, cuando faltan 6 meses para las elecciones del 2013 o el 2013, dan vuelta a todo y la gente va y lo vota otra vez. Porque es así, la gente es amnésica, la gente no se acuerda de lo que pasó hace un año en la Argentina. Bueno, me falta el tema inversiones. Y las inversiones, como se habló, digamos, como habló Marcelo también al principio, ¿Vos la ves igual, digamos, no van a venir? No va a cambiar mucho. Hay un problema serio de inconsistencia intertemporal de la discrecionalidad. Cuando vos tenés mucha discrecionalidad, sí, nadie te cree y no te invierte porque sabe que vos podés cambiar las reglas y hacerte perder toda la inversión. Así hunde todos los costos. Entonces, gracias, Alejandro. Gracias a vos. Hasta el próximo encuentro. Bueno, se nos terminó el tiempo. Nos vemos la semana que viene.